explotemos Vaca Muerta, está bárbaro la minería, porque nos va a ayudar a estabilizar la macro, nos va a ayudar mucho a salir. Imagínate, vos sos un deudor y te ganaste la lotería. No tantos millones, pero te sirve, pagás las deudas, te pagás la escuela, el curso de capacitación, invertís te comprás la casa, dejás de pagar alquiler. Decís, bueno, con esto, si usás bien esa plata, pensando a futuro que esa plata se va a acabar. Bueno, esto es lo mismo. Es usar bien, decir, con esto solo no vamos a llegar a ser un país desarrollado. Entonces hay que hacer política productiva. Y entonces ahora viene otra discusión, que es, ¿qué es hacer política productiva? Alcanza con Vaca Muerta. Juan Carlos Alac. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, Claudio, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Mirá, viniste justo hoy todo bien, para charlar, porque vos ayer fue, ¿no? Presentaste un laburo, una conferencia, que se llama Una Argentina Productiva Posible, la discusión que se viene, ¿no? Lo hiciste junto con el economista Andrés López, pero nada, me pareció que justo, porque mira, Milei ayer mismo dijo, abróchense los cinturones porque vienen todas las reformas, ¿no? Un empuje político obviamente envalentonado por el resultado electoral, pero reformas que van a lo laboral, a lo impositivo. Me pasa que Milei tiene en la cabeza, no sé si una Argentina productiva posible. Y es muy interesante en este momento escuchar a alguien que tiene justamente ese pensamiento. Nosotros recién escuchábamos a Roca, que hablaba desde el sector industrial y bueno, lo que viene ocurriendo que son importaciones récord de heladera, lavarropa. Entonces obviamente acá en el chat te vas a encontrar con gente que dice, bueno, mira, si lo que haces no es rentable, no sirve. Dedicate a otra cosa, que está muy, muy en boga, ¿no? Esa posición o ese discurso. Pero bueno, más allá de los discursos, hay toda una intencionalidad política aparte de un gobierno. Y vos tenés acá la propuesta que vamos a escuchar, la Argentina productiva posible. ¿Cuál es? Bueno, listo. Ahora habla vos de acá hasta que te aburras. Gracias por la invitación. ¿Cuál es? Mira, empieza lo que te voy a decir con lo siguiente. Hoy hay como un consenso generalizado de imaginarse el futuro de Argentina apalancado en Vaca Muerta y la minería. Ajá. ¿No? Si pensás, bueno, Argentina tiene que exportar mucho más, todos estamos de acuerdo con eso. Cuando decís ¿qué te imaginas que exportamos? Inmediatamente uno se imagina el pozo petrolero en Vaca Muerta, la mina en la cordillera, y esperanzados poniendo ahí todas las fichas. Entonces lo primero es, eso solo no nos va a salvar, nos va a ayudar, pero no podés esperar que con eso vayas al desarrollo, porque no tenemos tanto. Tenemos recursos, pero no tantos recursos. Eso sacamos una nota el fin de semana con... Sí, ahora vamos a ver el gráfico, para que vos puedas contar desde el gráfico, porque es la pregunta que yo me hacía antes que vos subas, que es, ¿con Vaca Muerta alcanza o no para tener esa prosperidad? Digamos, claro. Acá está, mira, a ver, ¿qué significa este cuadro? Presten atención, sí, porque realmente es muy claro y con números, para salir de cualquier... Yo discúlpame, Juan Carlos, te pongo al tanto, digamos, lo que vengo diciendo hoy, y la posición es, no nos atemos a ideologismos. Con ideologismos no, porque la pifiaron distintos gobiernos de un lado, del otro lado, ¿no? El kirchnerismo, Macri, ideologismo no. Vayamos a algo racional, concreto, que nos sirva, a un modelo económico que genere laburo, y el mejor laburo, que nos permita ser competitivos, que no haga que los empresarios engorden sus bolsillos, que no le dé, porque acá vimos cómo había protección para ciertos sectores, pero también mucha corrupción para poder importar. Entonces, digo, vamos a lo técnico y a los números, ser muy racionales en esto. Vos decís, ¿alcanza o no alcanza con Vaca Muerta para tener esa prosperidad? ¿Y qué dicen los números? Que no alcanza. Carlos, no alcanza. Te cuento qué dicen los números. Vos, viste, los países tienen una canasta exportadora y la podés dividir en las que están basadas en recursos naturales y las que no. Y hay muchos países que su canasta exportadora es fuertemente basada en recursos naturales. Los más claros son los países petroleros. Si este gráfico te fijas, Qatar es el país más a la derecha, $40.000 por habitante de exportaciones
principalmente de petróleo. Están divididas acá en azul los que son no renovables, más extractivos, y renovables en gris, pero Sí, sí, sí. recursos naturales en general. Entonces esos países, decís, bueno, nunca pensamos que vamos a ser ese país. Pero fíjate, al lado está Noruega con 30.000 y bastante cerca Australia con 13.000. Y esos países son países que se ponen más como modelo Ajá. para Argentina, porque son países que tienen muchos recursos naturales, que exportan muchos recursos naturales y que son desarrollados en un sentido que nos gusta, no solo Claro. ricos, sino desarrollados, ¿no? Con otros indicadores de calidad de vida en general, socioeconómicos. Y entonces se ponen, dice, ¿por qué no somos Australia? ¿Por qué no somos Noruega? Y ahí se da una discusión ideológica en gran parte de bueno, Australia es Australia porque explota sus recursos nada más, o porque sobre eso hizo una política activa de desarrollar otros sectores, por ejemplo, proveedores de la minería, o las grandes empresas mineras son australianas, o sea, tienen todo un ecosistema fuerte de capacidades tecnológicas productivas basadas en la minería, que es el recurso natural. Otros dicen, no, bueno, eso es, qué sé yo, eso es menor. Lo importante es que extraen muchos recursos naturales. Y pasa exactamente lo que decís vos, porque más allá de esa discusión y poder saldarla, que es muy difícil, Sí. hay una realidad mucho más fuerte y que ya te resuelve el tema, es que no tenemos ni cerca los recursos naturales de Australia. Ni aunque hagamos una cosa o aunque hagamos la otra. Entonces esa comparación no es buena bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque Australia tiene $13.000 per cápita de exportación de productos que son recursos naturales. Nosotros, si ves a la izquierda, en la segunda barrita, 1.184. Que la cuenta es fácil, son, ponele, más o menos $60.000 millones de exportaciones divididos 50 millones de personas. Es tan simple como eso. No hay mucho secreto acá. 13.000 contra 1.200. Pensá la diferencia, más de 10 Es veces. 10 veces menos. Y entonces me vas a decir, no, pero pará, lo que pasa es que todavía no pasó lo que puede pasar. Claro, y claro, esa es la primera cuestión. Y pará, justamente el gobierno está haciendo toda una apuesta para el futuro. Claro, y entonces decimos, bueno, a ver ese futuro, ¿cómo será ese futuro? Y entonces agarramos todas las proyecciones, las más optimistas, de acá a 2030 de Vaca Muerta. Agarramos las proyecciones más optimistas de minerales, que es que se explotan todos los proyectos que hay en vista, no los del RIGI, más generalmente, todos los proyectos de los que se habla sobre minería. Y pensamos que efectivamente se llevan a cabo y se empieza a explotar el mineral. Y sumando esas dos cosas, que ponele para hacer una cuenta de almacenero, imagínate 50.000 millones de dólares más, que es muy optimista, vos fíjate los números que se manejan, es un montón, 50.000 millones de dólares. Sí, sí, sí. Eso nos llevaría, si haces la cuenta, a $1.000 más per cápita. Pasaríamos de 1.000 a 2.000. Australia, 13.000. Canadá, 7.000. Nueva Zelanda, 5.000. Si dijeras, bueno, pero pará, no estás contando que tal vez mañana haya nuevos descubrimientos de yacimientos y que después Sí, esos se pongan en explotación. Lleva 10 años desarrollar una mina, o 7 años, ponele. Dupliquemos de nuevo todo ese incremento, 50.000 millones más. De eso te lleva a 3.000. Todavía estás abajo de Chile. Que Chile está mejor que nosotros, pero no es un país desarrollado. Y se plantea fuertemente cómo diversificar su estructura productiva para pasar a ser un país desarrollado. Entonces, todo esto para decir que explotemos Vaca Muerta, está bárbaro la minería, porque nos va a ayudar a estabilizar la macro, nos va a ayudar mucho a salir. Imagínate, vos sos un deudor y te ganaste la lotería. No tanto, no tantos millones, pero te sirve, pagás las deudas, te pagás la escuela, el curso de capacitación, invertís te comprás la casa, dejás de pagar alquiler. Decís, bueno, con esto, si usás bien esa plata, pensando a futuro que esa plata se va a acabar. Bueno, esto es lo mismo. Es usar bien, decir, con esto solo no vamos a llegar a ser un país desarrollado. Entonces hay que hacer política productiva. Y entonces ahora viene otra discusión, que es, ¿qué es hacer política productiva? Y ahí claro. es, bueno, ese es, y hablabas, te sigo contando, si no preguntame. No, no, la primera pregunta es ¿por qué Uruguay y Chile, que son vecinos, digamos, nos ganan? Digamos, me quedó claro que aun cuando nosotros tengamos esos 2.000 proyectados, $2.000 per cápita, los llevásemos a 3.000,
igual no te alcanza y vos comentabas, "Mira, te deja atrás de Chile". ¿Por qué aún así Chile, Uruguay nos están ganando? ¿Porque no Bueno, tenemos entonces o por qué? me introducís a la discusión esta de qué es hacer política productiva. Y A justo en ver, esta conferencia que nombrás que tuvimos ayer, no es sí. solo que nosotros presentamos, hubo paneles de empresas, paneles en la UBA, Ah, paneles de expertos, eh, y hubo un panel político al final, hubo 2 gobernadores, estaba Puyaro de Santa Fe, Rogelio Frigerio. Frigerio de Ríos, estaba Horacio Rodríguez Larreta, estaba el más alto funcionario del gobierno en temas productivos, que es Pablo Lavigne, y el ministro de Economía de Córdoba. Y se dio una discusión muy buena, Bueno. una cosa que no escucha nunca uno con franqueza, visiones totalmente opuestas de qué es hacer política productiva. Y Espera, por ¿no sabés si está en algún lugar eso porque ya me imagino la gente te va a preguntar de dónde lo puede ver, lo, porque lo es tan vamos a hacer. diversa, y es que es tan diversa la charla, la discusión que hubo, que está bueno aprender de ahí, y está bueno que, no sé qué pensás vos, digamos, alguien de la academia, que hace tanto que estás con estos temas, pensás que, digamos, puede ser el puntapié de algo esto que vos viviste ayer, o Sí, es sí, algo totalmente, que... totalmente. Lo vivimos así, te digo que lo vivimos así, Mirá porque vos, fue qué bueno. ese panel y hubo uno antes también interesante, que pasó algo parecido con otros actores. Estaban Culfas, Rapetti, Lustó y Diana Fernández Molero. Sí, 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 Y, sí. las visiones son, ¿por qué? ¿Cuáles las visiones? Por un lado, y las empresas, porque, viste, no es que Claro, es claro, qué bueno. el académico o el político en su mundo Sí, sí, encerrado. sí, sí, claro, Vinieron las claro. empresas, contaron, empresas dinámicas, que exportan, que innovan, estuvo muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Entonces, un primer punto es, sin estabilidad no se puede nada. Entonces, bueno, punto, check, y punto a favor del gobierno, en la medida que logre consolidar la estabilidad, es algo fundamental. Y eso Claro, todo el claro. mundo lo Es dice, la base. es la base, sin eso no vas a ningún lado. Y eso es política productiva, y muchos más cercanos al gobierno enfatizaron eso. Eh, Después, bueno, cuestiones de acceso al crédito, básicas también, como aspectos macroeconómicos, ¿no? Acceso al crédito, el manejo de que las importaciones, más allá de si los aranceles son altos o bajos, acá el gran vaivén en Argentina es que tuvimos estas otro set de restricciones cuantitativas, que fueron las de Claro. Jai en un momento, las CIRA en el otro, que es algo que ningún país hace. Entonces, de restricción cuantitativa, de que ni siquiera pagando un arancel puedes importar, y Claro, discrecional, claro, imprevisible para una empresa que venían las claro, empresas, claro. contaban lo que hacían. Imagínate esas empresas que venden un producto diferenciado, con atributos de, qué sé yo, de diseño, de tecnología, y no lo dejás que compren el insumo que necesitan, que es súper Y, específico. y que justamente eso pasó porque no hubo estabilidad y no hubo dólares. Por eso pasó eso. Exactamente, bueno, exactamente. Entonces estás en este, viste, círculo vicioso Claro, claro. macroeconómico donde... Entonces, lo primero es la estabilidad. Digo, volvamos al eje que es el modelo productivo posible. El posible, ¿para qué? Porque estamos viendo ahí, che, vaca muerta, la minería no alcanzan. Entonces, tenemos que ir a otra cosa. Bueno, ¿quién nos asegura el laburo y los dólares? Vos decís, Claro. hay un proyecto productivo posible que para la Argentina, a ver, ¿por dónde pasa? Bueno, primero esto, y esto estamos todos de acuerdo, en eso no hay debate. La estabilidad, que haya acceso al crédito, acceso previsible a los insumos importados, es un basic, nivel one, ¿no? Claro, De claro. necesidad. Después pasás, perdón que te diga algo, déjame que te diga una cosita, Sí, que parte de mi presentación fue eso. Hice con Andrés López, él presentó un sí. poco todo lo que te dije hasta ahora, pero mi presentación fue todo eso otro. Es más allá de decir cómo hay que hacerlo, es también importante visibilizar que hay una Argentina ya productiva, que alguna vez creo que lo hablé con vos, que ya hace todo eso. Yo mostré un montón de fotitos de empresas que exportan, y números de cuántas son. Hay 7.000 empresas que exportan productos diferenciados en Argentina. tres Ajá. mil de ellas exportan en forma consistente, sostenida, afuera del Mercosur, productos Ah, diferenciados. mirá 3.000. vos. O sea, 3.000, y ya lo hacen con todas estas condiciones, porque muchos dicen, no, con esta Argentina no se puede. Mira, con esta Argentina, sí, con toda esta inestabilidad, sin acceso al crédito, sin acceso a insumos importados, hay un montón
que exportan. Y yo te digo así, si te pongo la foto que puse ayer con todas las empresas todo lo que hacen, y empresas de todo tipo, de la industria, del agro, de los servicios, que exportan Mirá vos. productos diferenciados, desde maquinaria agrícola, videojuegos, productos veterinarios para el agro, genética, de todo. Y vinieron empresarios que contaron sus casos. Y una vez que ves eso, decís, pará, ya tenemos algo acá, no es fantasía. Una base, vos decís, una base de esa economía productiva está. Claro, esto que estamos diciendo, bueno, no, con vaca muerta no alcanza. ¿Y qué otra cosa? Mira, todo esto que existe, pero cuando hablamos pareciera que no existiera. Ya existe todo Claro. esto. Es cuestión de potenciarlo. Es cuestión que la que exporta en forma esporádica, que exporte en forma sostenida. Que la que exporta a 2 países, que exporte a 5. Que la que exporta un producto, que exporte 2. O sea, son muchos márgenes, y la que no exporta, que empiece a exportar. Entonces son muchos márgenes en los que podés mejorar la exportación y la innovación también para exportar. Y entonces ahí viene, y entonces ¿qué tenés que hacer? Entonces está, la base, estabilidad macroeconómica. Después hay otra parte de la discusión que es, bueno, toda la parte de regulación, de los esquemas impositivos, de las regulaciones laborales, la discusión de hoy. Hoy un poco la discusión, cuando uno va más allá de la macro, se focaliza en reforma laboral, reforma tributaria, son esos mantras, ¿no? Que no se sabe bien para dónde, qué, pero es verdad que hay una estructura impositiva bastante distorsiva, y eso medio que estamos todos de acuerdo que hay que modificarla en la medida que las condiciones fiscales permitan. Reforma laboral está menos claro en qué márgenes es que es necesario. El tema de los juicios, todo el mundo está de acuerdo que es una locura como está ahora. Después las otras cosas están menos claro. Y entonces eso también, y la gente más cercana al gobierno también destaca eso, y otras quizás no tan cercanas también destacan eso, y los empresarios también destacan eso. No siempre, viste, los impuestos que nos matan. Igual ahí claro. Es una discusión más fina ahí, ¿no? Porque nadie quiere pagar impuestos, y impuestos hay que pagar, pero ahí hay distorsiones y está bien. Sí. Y hay una última capa, la más debatible, la que se debate más, que es que los estados hacen muchas otras cosas además de eso, ¿no? Que es ya lo que más se llama en política ya de desarrollo productivo. Entonces ahí tenés temas de promoción comercial, de promoción de la calidad, de innovación, del emprendedorismo, políticas de formación de capital humano. Hay como muchas, la innovación, ¿no? Como muchas dimensiones, lo que a veces llamamos que provee insumos públicos para los sectores, ¿no? Y muchas veces no es costoso, y la coordinación de toda esa provisión de insumos públicos. Estuvo también el ministro de Economía de la provincia de Córdoba, y enfatizó mucho la coordinación. Ellos trabajan mucho un programa de clústeres, no solo industriales, que es lo típico, sino clústeres de servicios, porque tienen, por ejemplo, trabajan clústeres de eventos médicos, ¿no? que hagan de audiovisual, clústeres de BIM, ¿viste? Hay programas de software de arquitectura que se hace online. Sí. Córdoba es buena, hay empresas que hacen eso y exportan eso.